Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana quedamos impactados con el tercer asesinato ante cámaras. Esta vez el inglés David Haines. Los anteriores, como recordarán, eran dos periodistas norteamericanos que murieron en manos del Estado Islámico. Un grupo terrorista que ha crecido a tal punto que ya se considera una amenaza para el mundo entero. En junio, cuando tomaron parte de Irak, muchos consideraban que era un pequeño movimiento fanático del Medio Oriente. Hoy, apenas 3 meses después, es un ejército poderoso y muy bien financiado, que cuenta en sus filas incluso con ciudadanos europeos. Estados Unidos ha declarado que es la mayor amenaza que jamás ha enfrentado y la preocupación del mundo es tal que esta semana se reunieron en Francia 30 países para ver cómo luchar con este grupo terrorista que hoy por hoy se considera una amenaza global. David Haines es el último de los occidentales asesinados por el Estado Islámico, un británico de 44 años que realizaba labores humanitarias en Siria. Mi nombre es David Haines. Hago enteramente responsable a David Cameron por mi ejecución. Responsabilizando de su muerte al primer ministro inglés, David Haines espera el final. En marzo del 2013, este inglés fue secuestrado por el grupo terrorista. Este británico pagará el precio de su promesa, señor Cameron. Su alianza diabólica con Estados Unidos, bombardeando a los musulmanes en Irak, solo acelerará su destrucción. Antes, 2 periodistas norteamericanos fueron asesinados con la misma brutalidad. Steven Soflof, a principios de septiembre, y James Foley, en agosto. Le hacen repetir al que va a ser ejecutado que no los ejecute el Estado Islámico, que la responsabilidad es de Occidente y sobre todo de los Estados Unidos, porque para ellos, ¿no?, esto se va a convertir en una intifada. Una intifada es una guerra santa, donde todos los infieles y aquellos que hayan transgredido las normas coránicas de Mahoma merecen, lógicamente, ser muertos. Hoy el verdugo del Estado Islámico amenaza con decapitar a un cuarto rehén, Alan Henny, de 47 años, un taxista de Manchester, Inglaterra, que también realizaba ayuda humanitaria en Siria. La lucha del Estado Islámico continúa. Nuevamente Obama tendrá la sangre de su gente en sus manos. La doctrina del Estado Islámico es la guerra total. Crucifixiones, masacres, entierro de rehenes vivos y una sistemática limpieza étnica y religiosa contra los que no profesan su fe. En estas imágenes se observa una ejecución pública. Miembros de la milicia del Estado Islámico disparan contra 2 musulmanes chiitas. Después los crucifican. La barbarie va más allá. En Irak, miles de cristianos que niegan convertirse al Islam son asesinados. Pero antes, ruegan por sus vidas. Las raíces del Estado Islámico se remontan al 2002, cuando el jordano Abu Musab al-Zarqawi creó al grupo radical. Un año después, durante la invasión de los Estados Unidos a Irak, al-Zarqawi juró lealtad a Osama Bin Laden, convirtiendo a todas sus milicias en la mayor fuerza insurgente contra la ocupación norteamericana. El 2006, al-Zarqawi murió en un ataque aéreo de los Estados Unidos. Pero 4 años después, un profesor de teología islámica asumió el liderazgo. Su nombre, Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Baghdadi, cuyo rostro aparece sombreado, se autoproclama califa de todos los musulmanes en el mundo y es el fundador del Estado Islámico de Irak y Levante. Hoy, el terrorista más peligroso en el planeta. Es una figura que no existe, si mal no recuerdo, desde el siglo XIX, ¿no? Pero originalmente el califa era el líder político y religioso a la vez, las dos grandes funciones unidas en una sola persona, esa era la presunción, el conjunto de los musulmanes en el mundo, antes de que surgiera la idea de los estados nacionales, o sea, de los estados basados en naciones.
Tras la muerte de Mahoma en el año 632, apareció el primer califa del mundo, Abu Bakr al-Siddiq. Fue reconocido por musulmanes sunitas, chiitas y jaradíes. Durante 1500 años estuvieron presentes en el mundo de los musulmanes. El último de los califatos se abolió en 1924. Los califatos musulmanes tuvieron sus fronteras hasta España y Portugal. Se extendieron prácticamente por muchos países de Europa y África y llegaron a tener una gran extensión de territorio. Entonces, determinarse o denominarse califa, ¿no?, es como denominarse sucesor de Mahoma. Mahoma, el único profeta del único Dios para ellos, Alá. Actualmente, Abu Bakr al-Baghdadi, de 42 años, dice ser la resurrección de Mahoma. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. Al-Baghdadi empezó a interesarse en la yihad o Guerra Santa tras la ocupación de los Estados Unidos a Irak en el 2003. Un año después fue detenido por fuerzas norteamericanas, pero por falta de pruebas, liberado. En la cárcel de Camp Bucca, en Irak, estableció contacto con miembros del régimen del fallecido dictador Saddam Hussein. Al ser liberados se unieron a la causa de al-Baghdadi. Empezaron con un centenar de radicales sunitas y hoy suman casi 100.000 combatientes que controlan gran parte de Irak y Siria. Desde julio de este año, tienen en su poder el 40% del territorio iraquí y casi la tercera parte de Siria. Lo más preocupante es que son zonas muy ricas en petróleo, lo cual les asegura recursos para comprar armas. Pero hay quienes hablan de entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales de ingresos por diversas vías, pero fundamentalmente por la vía de la venta de petróleo. El Estado Islámico también cobra impuestos a los musulmanes más adinerados en las zonas que controlan. Además, reciben ayuda económica de otros musulmanes que comparten su visión de la Guerra Santa. Tienen el suficiente dinero como para financiar, ¿no?, acciones y campañas que, bueno, en Occidente consideramos terroristas. Y digo en Occidente consideramos terroristas porque para ellos no lo son. Con ese dinero, el grupo terrorista mejora infraestructuras y paga los salarios a sus combatientes, a los maestros y médicos. Un verdadero Estado dentro de dos estados, Siria e Irak. Quiero dejar claro que perseguiremos a los terroristas que amenazan a nuestro país donde sea que estén. Lo más increíble es que entre 3.000 y 11.000 combatientes del Estado Islámico son occidentales, musulmanes de países como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y los países nórdicos. Son jóvenes que por un lado sufren discriminación por su religión o por su origen étnico, jóvenes que se han sentido excluidos de su propia comunidad, rara vez son parte activa de la comunidad musulmana en la que nacieron, y de la sociedad general europea. Una de las combatientes del Estado Islámico es Aqsa Mahmoud, de 20 años, una musulmana escocesa que abandonó la ciudad de Glasgow el 2013 sin que sus padres lo supieran. Lo que ella nos dijo fue: los voy a llevar al cielo de la mano. Quiero convertirme en una mártir. Dijo que nos vería el día del juicio final. Aqsa Mahmoud comanda la brigada Al-Qansha, encargada de castigar a las mujeres que no profesan la religión musulmana. Mantienen en cautiverio a unas 3.000 mujeres, incluyendo niñas, que son explotadas sexualmente. Estos combatientes europeos, en su gran mayoría, se encargan de las decapitaciones de los rehenes occidentales. Según la CIA, uno de los verdugos sería El Jin, un rapero británico de 23 años. Pero lejos de su música, en la guerra su nombre es Abdelmajed Badel Barry, el mismo que habría asesinado al periodista norteamericano James Foley. Este es el Estado Islámico, un grupo terrorista que ha provocado la muerte de más de 30.000 inocentes, hombres y mujeres que no se convirtieron al Islam o que no cumplieron sus estrictas normas. Su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, un fanático y asesino religioso que mantiene bajo control a 8 millones de personas, considerado el hombre más peligroso del planeta. Realmente impresionante lo que hemos visto. Estamos con Carlos Novoa, analista internacional, para que nos ayudes a entender, Carlos, qué cosa ha hecho que el Estado Islámico pueda lograr adeptos en países occidentales, en Europa, en Francia, en Inglaterra. ¿Qué podría atraer
a esa gente de un movimiento tan, digamos, salvaje y brutal que inflige castigos como la amputación, la crucifixión, que entierra viva a la gente. El tema es que en Europa en los últimos años ha habido un incremento de lo que ha sido la comunidad musulmana en distintos niveles. No obstante, sobre todo en Francia y en Inglaterra. En Inglaterra, donde en Francia estamos hablando de entre 6 o 7 millones de musulmanes y en Inglaterra entre 2 y 3 millones. Gran parte de estos musulmanes viven en Occidente, pero conservan toda su tradición, toda su tradición islámica y musulmana, y tienes pues ahí un doble discurso. Muchas veces los imanes hablan en árabe con un discurso radical dentro de las mezquitas y bueno, hacia afuera hablan en inglés o en francés, depende del caso. Pero son ramas conservadoras de los musulmanes que están en Europa. No se occidentalizan, no hay una mimetización con el tema europeo, sino todo lo contrario, tratan de llevar sus costumbres. Ahora, hay un problema serio ahí, ¿no? Porque este es un grupo que promete, digamos, a sus adeptos que van a conquistar todo el territorio que alguna vez fue de ellos. Es decir, España, Portugal, el Levante, toda la costa de África y prácticamente todo Medio Oriente, ¿no es cierto? Sí, quieren regresar al califato. Ahora, esto parecería utópico, pero si se tiene en consideración la cantidad de musulmanes que hay en Europa, que algunos ya están viajando a Siria a entrenarse esos campos de batalla y que pueden regresar a esos países, a Francia o Inglaterra, porque son franceses o ingleses. Así es. Entonces, ¿cómo protegerse de que esta amenaza no se vuelva global? De que no se enquiste y infiltre en los países occidentales. No solamente franceses, ingleses, europeos en líneas generales, sino también estadounidenses. Se hablaba de mujeres estadounidenses, musulmanas, que estaban buscando la yihad. Lo que tienen que hacer aquí los servicios de inteligencia es tener identificados pues a todos sus ciudadanos que han viajado a estas zonas del Medio Oriente. Algunos han ido a través de Yemen, ¿no?, de distintos lugares, y bueno, hacerles un seguimiento, ¿no? Va a ser complicado, va a ser difícil, no sabemos exactamente cuántos son, pero hay una falla notable. Yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, que van a tener que trabajar primero aliarse con los que eran sus adversarios, Irán, Siria, en principio, y segundo, que van a tener que hacer un trabajo transversal de los servicios de inteligencia de estos países. De otra manera, el riesgo es enorme, es grande, porque primero el Estado Islámico se ha concentrado en su zona y después, quién sabe en cuánto tiempo pueden estar, sus agentes pueden estar yendo a otros países, ¿no?, a cometer atentados. ¿Quién financia este grupo? Arabia Saudí, Qatar. Es curioso porque Arabia Saudí y Qatar son aliados de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, pues hay una doble moral, efectivamente, porque Arabia Saudí, por ejemplo, es un régimen, es una dictadura, es un régimen fuerte, es un régimen que castiga a los opositores, pero es el régimen que tiene el dinero, pues a través del petróleo, igual Qatar. ¿Y es el régimen el que está financiando estos...? No necesariamente el régimen, pero estamos hablando de un país donde hay muchos ricos y donde puede haber gente ligada al poder que tiene mucho dinero para financiar. Por otro lado, los secuestros también, ¿les parece que les están aportando? ¿Cuántos ciudadanos europeos y norteamericanos tienen secuestrados? Algunos dicen una veintena, medio centenar, no sabemos con a ciencia cierta cuántos son, pero muchos estuvieron ahí en esta zona que de un momento a otro pues se convirtió en el Estado Islámico, ¿no? Uno no sabía bien dónde estaba parado. Obama ha criticado al gobierno francés y los ha acusado de haber pagado un rescate de más o menos, creo que 100 millones de euros, fue lo que se dijo, ¿no? Sí, es lo que pedían, que el gobierno francés ha negado. Ahora, como estrategia para luchar contra esta amenaza, pagar los secuestros es alimentar al grupo, ¿no? Así es, definitivamente es algo que nunca lo van a reconocer de manera directa, es contraproducente porque se está alimentando al grupo, pero bueno, es un tema que ya pasa por otro término. No me extrañaría que algunos allegados al gobierno pues puedan haber hecho una bolsa y el gobierno francés pues en este caso pretende ser más práctico, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos dice que esta es la peor amenaza que ha enfrentado? ¿Qué diferencia, por ejemplo, con Al-Qaeda? Bueno, Al-Qaeda era un grupo, digamos, oculto, que iba o trataba de penetrar en todo lo que significaba intereses estadounidenses, castigar principalmente a Estados Unidos,
pero no tuvo pues un control de un territorio tan evidente como este. Acuérdate que Osama Bin Laden se escondía entre las montañas de Afganistán y Pakistán y los miembros de Al Qaeda estaban dispersos por el mundo entero. Este es un estado que es grande. Claro, ya tiene medio Siria y sí, casi mitad de Irak, la mitad de Irak. Entonces, y además ha conquistado militarmente algunos territorios como Mosul, como Fallujah, etcétera, ¿no? Es una suerte de Al Qaeda, pero más radical. De hecho, el al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, el autoproclamado califa, pues rompe con Al-Qaeda por considerarlos conservadores. Imagínate en qué estado está. Bueno, definitivamente un tema al que hay que mantenerse muy atento y ojalá Occidente no se empiece a dividir en fracciones, porque creo que sería lo peor que podría pasar. Pero este es un tema muy complicado en el cual la única manera de poder controlarlo es, y creo que lo ha planteado ya el presidente Obama, es uniendo, ¿no? Uniendo fuerzas, pero trabajando en el tema militar y al mismo tiempo en el tema estratégico. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos, Carlos, y seguramente volveremos a conversar más adelante sobre este tema.